Hola. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la imagen y el sonido? ¿Ok? Hola Dalmi. Qué gusto. ¿Se ve la imagen de Pentecostés o no? Bueno, problemas tecnológicos. Muy bien. Bueno, empezamos. Hola Pita. Hola Carlita. Perdón que no sé por qué la laptop no me cargaba, no me funcionaba. Entonces estoy con mi celular. Hoy día vamos a... Prepárense porque hay un buen recorrido. Vamos a ver los dos dones que nos faltan del Espíritu Santo y después vamos a ver dos frutos. Vamos a empezar con los frutos. Vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo Creador. Prepara e inunda los corazones de tus fieles. Inúndalos con el fuego de tu amor. Habítanos con tu dulzura. Consuélanos en lo que necesitamos, la experiencia de la presencia. Fortalécenos en nuestra debilidad. Endereza nuestros pensamientos o caminos torcidos. Sana nuestras heridas. Da calor a nuestra dureza, a nuestra frialdad. Danos sabiduría en medio de la oscuridad. Ven con tus 7 dones. Inunda todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestra voluntad. Te hacemos donación de todo nuestro ser. Tú nos has creado, tú nos conoces. Tú haznos de nuevo. Recréanos a imagen de Jesús. Santa María, Madre nuestra, intercede por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Todo bien? Sonido e imagen. Muy bien. Entonces, como les decía, primero feliz Pentecostés, feliz solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. A Cristo no le bastó resucitar, no le bastó convencernos de que ha traspasado de la muerte. No le bastó eso, aparecerse 40 días a los apóstoles y darnos pruebas innumerables de que Él había trascendido la muerte, de que Él tenía la victoria, las llaves para pasar la oscuridad de la muerte, la prisión de la muerte, sino que la finalidad de Cristo era esto: hacernos de nuevo, hacernos resucitar a la vida nueva. Y eso es lo que hoy experimentamos en Pentecostés. Yo les pregunto, en los pentecosteses que han vivido ustedes, ¿ha pasado algo especial? ¿No ha pasado algo espiritual en sus pentecosteses en algún momento? Revísense, porque Pentecostés es un tiempo especial. Es un tiempo de especial lluvia, de especiales bendiciones.
Entonces Cristo apuntaba a esto a Pentecostés. Él apuntaba a esto, Él quería a nosotros hacernos nacer y quería darnos todos sus dones, todas sus riquezas y bendiciones. No las quería guardar para sí, sino que es un Dios generoso. Es un Dios amor infinito, sin límites. No hay límites para Él. Eso es muy importante. A veces nosotros pensamos que estamos solos, que estamos siguiendo su camino y que tenemos que sacarnos buena nota para merecernos su sonrisa, su complacencia, su alegría. Y que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, llegar a la meta, sacar unas buenas notas y recibir una recompensa. Bueno, eso no es cristianismo. Esas ideas nos alejan y nos cansan, nos hacen la vida muy, muy pesada. Sino que ¿cómo es? ¿Cómo hace Dios? Se acerca, se hace amigo, me dice, ¿puedo lavarte los pies? Quiero lavarte los pies. He venido a servirte. Yo te voy a salvar si tú me dejas servirte. Así ha venido. Dentro de ese servicio te quiero dar mi vida. Te quiero comunicar mi mismo espíritu. Hay un pasaje muy bonito de Ezequiel 36, 24 al 26. Ezequiel capítulo 36, donde dice, yo quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré sobre ustedes mi espíritu para que sepan cómo obrar, ¿no? Entonces, eso es lo que se está cumpliendo, la profecía de que va a poner su espíritu en nosotros. ¿Qué significa Pentecostés? Significa que el corazón de Dios, el corazón de Cristo, se pone en nuestro corazón, se introduce, es un trasplante de corazón. Eso es lo que está sucediendo en Pentecostés y ese es el sueño de Dios. Dios quiere que nosotros sintamos como Él siente, que tengamos su misma compasión, que tengamos su misma sensibilidad, su misma mirada luminosa, su misma, finalmente, alegría. Y Él lo dice en la última cena. Todo lo que les he dicho, todo lo que les estoy diciendo es para que mi alegría esté en ustedes. Eso es muy importante, es que el Dios generoso, el Dios sobreabundante, que no se guarda nada, que su misma divinidad, su mismo ser nos lo está entregando. Eso hace que nos aproximemos a la vida cristiana con una mirada de, buena, vamos a celebrar la abundancia, vamos a celebrar la fiesta, todos los días. Por eso, por ejemplo, el año litúrgico nosotros los cristianos lo vemos como una fiesta permanente. Y cada domingo es una fiesta, todo es fiesta. Todo es fiesta, porque la vida se nos está dando en abundancia. Bueno, entonces no es que caminamos solos y presentamos al final nuestro certificado de notas a ver si pasamos o no el examen, sino que todos los días se trata de recibir la abundancia inmerecida. Entonces hemos visto hasta ahora los dones de temor de Dios, piedad. Miren, he hecho este dibujito ahora para ustedes. Hay viento acá. Acá abajo, a ver, voy a apagar el ventilador porque se está llevando mi papel. Acá está la imagen del temor de Dios. Este hombre como en adoración, en reverencia, ¿no? No está diciéndole apártate de mí que soy un pobre pecador porque no tiene miedo de Dios en ese sentido, pero está sumamente respetuoso, obediente, es una rendición confiada, ¿ya? Pero muy, muy respetuosa. Aquí viene el más, que es de la piedad. El don de la piedad viene a moderar este temor, a llenarlo de confianza de hijos. Entonces por eso tenemos ahí al papito que está abrazando al niño. Ese somos nosotros. No esto sin esto, no esto sin esto, sino los dos. Temor de Dios y piedad. Después pasamos al de ¿cuál creen? Ese es el consejo. ¿Por qué? Porque son varias rutas, ¿no? Un camino va para abajo, otro va para el costadito y otro, el más sinuoso, va hacia arriba. Porque ese suele ser el camino de Dios. El que no es más evidentemente fácil, el que parece más complicado, al parecer, pero se va haciendo fácil al andar. Bueno, ese es el don de consejo, las decisiones. No optamos por lo más fácil, lo más bello, lo que a mí me parece más agradable, sino optamos por lo que con certeza me conduzca al paraíso. Yo siempre prefiero el paraíso. Eso tiene que ser tu refrán, como San Felipe Neri. Preferisco paradiso. Ahí vamos.
Después viene el consejo, una vez que tú intuyes, porque ojo, todas estas son intuiciones del corazón, como son dones del Espíritu Santo, no son que tú te esfuerzas y lo consigues, sino que te vienen intuiciones de por dónde ir, ¿no? Ahora, eso necesita fortaleza. Por eso he puesto este personaje que está parado sobre una roca. Porque una vez que tú distingues, ya este camino me lleva al cielo y está complicadito, necesitas la fortaleza de decir, contigo lo puedo todo, todo lo puedo en aquel que me fortalece, mi Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, todo. Tú me sometes los pueblos. O sea, hay una frase de los Salmos maravillosa donde habla de la fortaleza de Dios, ¿no? Entonces lo he puesto ahí parado sobre una roca, porque Jesucristo dice, ¿no? La casa construida sobre roca, Él es la roca. Qué importante, piensen eso, lo fuertes que son ustedes, no por ustedes mismos, sino por aquel en quien confías. Seguidamente tenemos esto, que es los dones que vamos a ver ahora. La vez pasada vimos este que está bajito. Sí lo pueden llegar a ver. Es un corazón. Dentro del corazón hay un ojo, porque es una mirada, es verdad, es una inteligencia, por eso está el ojito, pero es una inteligencia amorosa, porque es el Espíritu Santo, es el espíritu de amor. Nunca va a ser una inteligencia fría. Ahora, ese corazón está mirando hacia realidades creadas. Entonces he puesto ahí el mar, he puesto una familia, he puesto unas montañas con arbolitos, con el sol. Es el don ¿se acuerdan? De ciencia. Es el don de ciencia que te permite ver a Dios en la creación. Una intuición de lo preciosa, de la preciosura de las cosas creadas, donde puedes ver la huella digital de Dios, puedes ver la huella de Dios en la creación. Es decir, te remite a Dios. La creación no la ves opaca, sino que la ves translúcida, transparente. Puedes ver a través de ella y ver la belleza de Dios. Te llena de gratitud. San Francisco de Asís, un grande en eso, pero Santa Rosita de Lima, que cantaba también con las abejitas en su jardín, y tantísimos santos. En verdad, todos los santos van viendo a Dios en todo el cosmos, ¿no? Ese es el don de ciencia. Y eso, ahora vamos a ver, está sintetizado también, no, ese es otro, el don que vamos a ver ahorita, que es el don de entendimiento. He puesto también, se asemeja al de ciencia en que también es del intelecto. Entonces por eso también he puesto un ojo, pero esta vez el ojo está mirando hacia arriba. Está dentro del corazón y mirando. ¿A qué está mirando? Está mirando hacia la iglesia. He puesto un dibujito de una iglesia, he puesto la Trinidad, la Biblia, la palabra de Dios, la cruz, he puesto a María y los santos. Es decir, las cosas que vienen de la revelación sobrenatural, porque la creación es revelación natural. En cambio, también, esta es la revelación sobrenatural, que es la palabra de Dios revelada desde la historia del judaísmo, en la historia del judaísmo y el cristianismo. Está la palabra, la historia, la Trinidad, la iglesia, la cruz. Y así muchas otras cosas, misterios de la liturgia, la Eucaristía, los sacramentos, cosas que son un misterio. Para eso viene el don del entendimiento, que vamos a ver ahora. Finalmente, todo concurre, todos estos dones, temor, piedad, consejo, fortaleza, ciencia, entendimiento, confluyen para crear una persona sabia. ¿Y por qué he puesto esta personita así? La ven como está sonriendo como paladeándose, ¿no? Como que acaba de comerse una torta. ¿Por qué? Eso es lo que voy a explicar en un rato cuando vea el don de la sabiduría, que viene de saborear. Bueno, pero eso lo voy a explicar ahorita. Muy bien, entramos. Don de entendimiento. He puesto ahí Mira, he puesto regalito acá porque hoy día se les están regalando los dones del Espíritu Santo. Los dos que vamos a ver ahorita y todos los que ustedes quieran, porque ya están en sus corazones como bautizados y confirmandos. Y después vamos a ver los frutos. Bueno, entonces, entendimiento. La palabra, de la etimología, siempre es importante ver de dónde vienen las palabras, ¿no? Intendere, entendimiento, viene de ese origen, de tender hacia el interior de algo. Es decir, es un hábito infundido sobrenaturalmente en nosotros que nos hace percibir como en un fogonazo, como en una intuición rápida, el interior de un misterio sobrenatural, de algo revelado por Dios. No revelado en la creación, sino revelado por Él, revelado sobrenaturalmente. ¿Ya? Es decir, todo lo que está en la historia de la salvación y todo lo que Cristo nos ha contado
y lo que Él ha dejado como institución en la iglesia y en los sacramentos. Todo eso es tener una intuición no discursiva, racional, sino intuitiva, fogonazo. Intuyes y llegas a captar algo, que es muy interesante porque no necesita grandes conocimientos teológicos. Está al acceso, vamos a ver ahora, del corazón sencillo. Entonces, es una intuición profunda, penetrante en verdades reveladas. ¿Ya? Es lo que San Pablo va a decir, pasar de la letra al espíritu. La letra en sí misma es muerta. Es decir, tú dices, ya conoces la Biblia, ya conozco el pasaje del Hijo Pródigo, ¿cuántas veces lo he leído? Ya conozco la parábola de los talentos, ¿cuántas veces? Ahora, pero no es eso, es lo que este don está diciendo es pasar al espíritu de la letra. Ese es el salto. Entonces, a través de una intuición, de algo... Es cuando Jesús, por ejemplo, le dice a los apóstoles, ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. A eso se está refiriendo. Tengan oídos espirituales, tengan ojos espirituales. Los tenemos, pero hay que abrirlos. Es muy interesante. Que Jesús lo que... a veces repito, es muy interesante, pero perdónenme. Lo que pasa con los discípulos de Emaús, y algunos de ustedes están muy relacionados al movimiento de Emaús, es muy importante porque con ello Jesús se une a su camino, saliendo de Jerusalén hacia Emaús, y ellos tienen toda la información en la cabeza de lo que ha pasado. Jesús le pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Y él dice, ¿no sabes lo que ha pasado? Le dicen, lo de este personaje Jesús, un gran profeta, en obras poderosas y muy sabio en sus palabras, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso finalmente. Entonces saben todo, le narran todo. Jesús los escucha un rato, ¿no? Una vez que ya se desahogaron en su frustración, en su tristeza, le dice, qué lentos para entender y qué pesado su corazón. O sea, entendimiento y corazón no están entendiendo. Jesús le dice, bueno, les va explicando desde el principio, desde el Génesis, todo lo que se refería a él en las Escrituras. ¿Qué estaba pasando? Que estos personajes tenían toda la información, todos los datos, pero no tenían la profundidad, no tenían el intus legere, la inteligencia. Inteligencia viene de eso, de leer el interior. Legere es leer, intus es dentro. Entonces, no tenían el entendimiento, la inteligencia, el entendimiento para ver más allá de los datos, de la información. Tú puedes haber leído ya muchas veces la parábola del Hijo Pródigo, muchos pasajes de la Biblia, puedes haber ido a misa muchas veces en Semana Santa y leer sobre el pasaje de la crucifixión, pero no lo has entendido, y eso es muy importante. Porque a veces el entendimiento ha estado apagado en ti, a veces por vivir una vida no tan moralmente sana, o no haber hecho el esfuerzo de hacer silencio y meditar, pero está apagado, está como que hay algo que... Ahora, entonces, lo que va a pasar es que Jesús les hace toda la narrativa y dice, va desde el principio para explicarles todo. Ese desde el principio nos dice también algo interesante, que es que el entendimiento es captar la cosmovisión, es decir, todo el conjunto de la trama. Es una intuición de la síntesis completa del cristianismo, de la síntesis completa de la vida. No que la puedas explicar toda teológicamente, de repente no necesitas ser un gran teólogo, solamente necesitas un alma sencilla para entender el master plan, la cosmovisión. Es una intuición de la síntesis, como en una nuez, en un compacto, puedes entender de lo que se trata todo. Abarcaste. Una mirada sintética que abarca. Y eso lo hemos visto, se ve en muchos santos tienen esto de un momento a otro, como Santa Teresita del Niño Jesús, que decía, ¿qué lugar voy a ocupar yo en la iglesia? Porque yo quiero ser misionera, quiero ser como los también profetas, quiero explicar, quiero tantas cosas, hasta que entendí un buen día que la iglesia tiene un corazón. Y en la iglesia yo seré el amor, porque el corazón, siendo el amor, voy a poder estar en el corazón y así irrigar a los misioneros, a los profetas, a los maestros, a todos. Voy a hacer todos a la misma vez, siendo el amor en la iglesia. Por ejemplo, ¿no? Intuiciones bellísimas de ella, ¿no? O Santa Teresa de Ávila cuando dice, después de pasar por muchas dificultades y muchas tentaciones, con Dios todo se puede, si a Dios tengo, nada me falta. Dios solo me basta. Hay intuiciones que entran en la mente de captación de cosas que son un momento, un fogonazo que atesoras, que ustedes tienen que preguntarse, ¿cuáles han sido esas intuiciones de entendimiento especial?
Entonces, como les digo, es esta síntesis de lo real. Una síntesis por la cual tú captas el patrón de todo. Lo que Jesús logra con los discípulos de Emaús. Después de los discípulos de Emaús, una vez que han captado el patrón, que lo están captando con este diálogo, ojo, se va logrando en un diálogo y de pronto viene esta eureka, capté, sus corazones se van encendiendo, ellos después, Jesús desaparece, una vez que llegan a la casa en Emaús, ellos van a contarle a Jerusalén, a sus amigos, a los apóstoles, y Jesús se aparece y les envía, les abre el entendimiento, sopla sobre ellos y les abre el entendimiento. Esa es la operación del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Dice Jesús también en la última cena, no se preocupen porque el Espíritu les explicará todo lo que yo les he enseñado. Se los recordará y se los explicará. Ustedes, hermanos, hermanas, no pierdan la esperanza de entender cosas que no pueden entender a veces. Solamente perseveren y aférrense de lo que ya intuyen. Es muy importante. Tienen que aferrarse como hijitos a las intuiciones maravillosas que ya ustedes tienen de esta vida. Es una vida profunda la del cristianismo. Es una vida que ve más allá. Es una visión de águila la que estamos llamados a tener, como la de San Juan. ¿Qué pasa cuando nosotros no vivimos con esta mirada sintética? Es una mirada sintética, una cosmovisión que abarca todo y que te permite ver que la vida es armoniosa. Es como... Un ejemplo interesante puede ser, tú estás ensayando con tu violín, horas, tienes tu partitura para tu parte, el otro ensaya su piano, el otro ensaya su percusión, pero solamente cuando se juntan todos los instrumentos, todos los músicos en el concierto, en la orquesta, descubren el porqué de su parte, descubres el porqué de tu función dentro de la obra en conjunto, de la sinfonía. Bueno, eso es. El don del entendimiento te hace darte cuenta de la perspectiva sinfónica. Hay una obra muy bella, es El Señor de los Anillos. El primer libro es el Silmarillion, donde se narra cómo la creación, es hecha por Tolkien, que es un católico, dice la creación es cantada, la creación es fruto de un canto. Y a distintos personajes que son angélicos se les permite leer la partitura del canto individualmente, hasta que después los reúnen. Y se dan cuenta de la belleza de la armonía del conjunto. Bueno, el entendimiento te hace darte cuenta por intuición de la belleza de la armonía, de la belleza del conjunto de todas las verdades. Esa ha sido mi experiencia, además, conforme he ido avanzando y sobre todo Benedicto XVI es el que a mí me ha abierto el entendimiento, me ha ayudado a que el Espíritu Santo entre para entender tantas cosas. ¿Qué conectas? Conectas el antiguo con lo nuevo, conectas Moisés, David con Jesús, conectas las figuras, las simbologías que se cumplen en Cristo, conectas por qué el pan, por qué el vino. Cuando ves el pan y el vino, te das cuenta que no son solamente cosas externas, sino que son accidentes que contienen una sustancia, una esencia más profunda. Te hace que cuando tú de pronto estás con la Eucaristía, ya no lo ves como algo lejano, como un objeto, un rito extraño, sino que sientes la presencia viva de Cristo. Pero es una intuición que tienes, tu corazón ha cedido y tu mente está viendo a través. Estás conectando información y tu corazón está viendo, sin poder explicarlo completamente, a Cristo en la hostia, cuando vas a rezar, cuando vas a adorar. Son sabiduría, es un entendimiento de ese tipo, no sabiduría, todavía no he llegado a la sabiduría, pero es esa cosa. Conectar la comunión de los santos, conectar la liturgia, las celebraciones con lo que pasa con los santos, entender el misterio del purgatorio. Entiendes la armonía, a pesar de que no puedas tener las citas bíblicas que demuestran la existencia del purgatorio en el momento, que demuestran tal cosa o tal otra. No tienes que tener eso. El entendimiento es esa mirada sintética que ¿qué te da? Propósito. Cuando uno entiende el marco, uno avanza con propósito, te da direccionalidad y eso por lo tanto da esperanza al ser humano. Da esperanza, uno camina con esperanza. ¿Qué pasa si uno no tiene este don que enriquece y potencia la fe? Finalmente uno vive o en caos, es decir, sin propósito, sin sentido, y eso es muy común, la vida sin sentido, sin propósito, o uno vive inventándose un propósito. Uno se crea algo por miedo, por temor. Al final como que casarte por miedo, ya que inventas tú una teoría de la vida. Te inventas una teoría parcial, que tú sabes que tú te la has inventado, ¿eso cómo te va a dar paz? Bueno, eso es muy común. Entonces necesitamos que venga de lo alto el entendimiento para captar toda esta mirada que abarca todo.
¿Cuáles son los efectos de esto? Te hace ver más allá de los accidentes, ver la esencia de las cosas. En la Eucaristía, en la confesión, en la Virgen, en todas las cuestiones, los misterios revelados. ¿Qué más te da? Te da la captación del sentido oculto de las Escrituras, la captación de las figuras y de los símbolos en la Biblia, en la liturgia, etc. Te hace entender sobre todo la locura de la cruz, y eso es muy interesante. La locura, lo que parece necio, ahora se vuelve sabio. Pero quiero guardar ese detalle más para la sabiduría. Recomendaciones para cultivar el entendimiento. Primero, confía en la intuición de las cosas que ya sabes. Confía en la intuición de las cosas que ya sabes, aunque no las puedas demostrar. Aunque a la gente le parezca una locura que tú estés 1 hora o 2, o como quiera, cuánto tiempo te pases al frente de un pedazo de pan. Aunque no lo entiendan y se burlen, aunque tú estés ofreciendo por las almas del purgatorio y suene y se burlen como algo medieval. Confía en el entendimiento que tú ya has acogido en tu corazón, confía en esas intuiciones que ya las tienes y que te han maravillado y que te hacen descansar en la mirada sintética de la vida. Segundo, estudia profundamente la Biblia. Segunda recomendación, si tú cultivas, como les digo, las virtudes, esa virtud, por ejemplo, vas a prepararte para que el entendimiento crezca, para que el espíritu del entendimiento te mueva más, te eleve la fe. ¿Cómo es? Recógete con un pasaje de la Escritura y mastícalo, pondéralo, haz como la Virgen María que meditaba todo en su corazón. Significa rumiaba en su corazón. Rumiar es ese movimiento que hacen los animales cuando mastican algo, el alimento, ¿no? Es masticar, sacarle todo el jugo a la Biblia en silencio, no un análisis intelectual, muy intelectual. Contemplas algunas cosas, pero va más allá. Conéctalo con la vida, conéctalo con tu existencia, con lo que ya sabes. Me está preocupando que se va la batería. Bueno, tercer medio para esto, la ortodoxia. Confía en el magisterio de la Iglesia. Aunque no entiendas algunas cosas, confía cuestiones de verdad revelada, es decir, que confiesan la doctrina, pero también de moral, de cómo tienes que vivir, de qué es bueno y de qué es malo. Esa humildad, esa confianza te prepara para entender. Uno primero confía y después entiende la síntesis, entiende la belleza. Eso es también importantísimo. Muy bien. La síntesis de lo real, la plenitud de sentido, la belleza de lo existente, la belleza de la síntesis, inflamará tu corazón, que ya está inflamado, lo inflamará más. La percepción de la belleza de lo real, que llega como un don. Pasamos al don de la sabiduría. Sabiduría viene de la palabra saborear. Saber viene de saborear, eso es muy interesante. La sabiduría está conectada con el corazón. Viene a perfeccionar el amor, la sabiduría. Así como el entendimiento perfecciona la fe, la sabiduría viene a perfeccionar el amor. Por eso he puesto este personaje que se está relamiendo ahí. Voy a ir abriendo mi laptop por si acaso pueda ya conectar, porque se va acabando la batería de mi celular. No sé por qué no está conectando mi Facebook acá. Lo que pasa es que si no puedo, voy a poder usar mi celular si conecto el cargador, pero no con audífono y no se va a escuchar tan bien. Entonces, sabiduría viene de saborear, qué interesante. De paladear, es decir, de un disfrute de la vida, de un saber vivir a donde estás, aquí y ahora, donde te ha tocado. Es decir, empezar a descubrir el gozo, la belleza de la vida, tanto en la cruz como en la alegría, en la pobreza, en la dificultad económica, en la situación como está. ¿Cómo está? Ese es el sabio. El sabio es el que sabe vivir, el sabio es el que sabe paladear, el que sabe disfrutar la vida. Disfrutar. En la sabiduría va a ser la entrada a los frutos. Es la más sublime, el más sublime de los dones, que ya nos va a empezar a experimentar el cielo en la tierra. Los frutos que voy a empezar a ver ahorita dentro de un ratito ya son la experiencia del que vive acá en la tierra como en el cielo. Es esa vida semejante a los que viven en el cielo. Ojo, entonces, sabiduría. Es muy importante, por ejemplo, hay libros en el Antiguo Testamento que hablan de esta sabiduría, sobre todo el libro
Tenemos los proverbios, el libro de la sabiduría, el libro de Job. ¿Qué le dice Dios a Job? Job, este personaje que tuvo muchas pruebas, que Dios le fue quitando muchas cosas para probar su fidelidad. Y dice, en un momento, se queja, ¿no? ¿Hasta cuándo y por qué permites que yo sufra todo esto? Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra, cuando yo establecía sus cimientos, sus bases? Es decir, no me pongas a prueba, confía en mi sabiduría, ¿no? Feliz el hombre, en la sabiduría se dice, en el capítulo 1, quiero que repasen ese capítulo 1 de sabiduría. La sabiduría se revela a aquellos que buscan al Señor con un corazón puro, recto, no para probar a Dios, no para que Dios me demuestre quién es, sino el que se acerca con humildad, con integridad de corazón, es aquel que se vuelve sabio. No tienes que ser un gran teólogo, ojo, la teología va a ayudar al entendimiento, va a ayudar a contemplar, va a enriquecer, te va a potenciar la posibilidad de ser sabio. Pero la condición de la sabiduría es el alma pura, recta, intención recta. No vas a probar a Dios, no vas a testear a Dios, sino que parte de eso. El sabio tiene la triple R. ¿Cuál es la triple R? Esa me la he inventado. Bueno, la leí de un autor en inglés que es Peter Kreeft, que es un filósofo. Y él dice que, hablando de la oración, él dice RRR, dice right relationship with reality. Entonces nosotros la podemos aplicar a la sabiduría. Es la recta relación con la realidad. Ese es el sabio. Pero no solamente acá, sino disfruta. El sabio está disfrutando y el sabio es flexible. Le pueden quitar cosas, puede sufrir cosas, puede tener la cruz encima, pero como a la misma vez el sabio es fuerte, porque el sabio contiene todos los dones, el sabio no va a pedir a Dios, quítame esta cruz. El sabio va a decir, ayúdame a cargar la cruz que me has regalado. Y gracias porque me da la oportunidad de purificarme, de acercarme más a ti y de ofrecer el dolor por el bien del cuerpo. El sabio ve eso. El sabio no se queda en las cosas que pasan, sino que en todo ve la mano de Dios, la providencia, que hay un plan, hay un porqué maravilloso, positivo, y lo acepta, porque es sencillo, es humilde. Providencia es una palabra muy bonita, significa providere, es ver hacia adelante. Él está viendo que Dios, el sabio está viendo que Dios pone cosas con un plan, con un para qué, y él se suma a eso. Jesús tiene una cita que a mí me encanta. Lucas 10:21. Voy a tener que cargar mis... que no funciona. No funciona. En la mañana me funciona perfecto. Puedo cargar mi celular con 3%. Ya no me van a escuchar tan bien. Pero voy a hablar fuerte. No me molesto. Estoy tratando de ser sabio. Ahorita. De no molestarme. De no frustrarme. ¿Ya? Pongan un comentario si es que el sonido es muy bajo. ¿Está bien? Un momento. Ya, entonces. Lucas capítulo 10, versículo 21. ¿Se me escucha bien? Jesús, han venido los apóstoles después de predicar. Se escucha abajo ya, pero no me queda otra opción, porque necesito cargar el celular porque ya se acabó la batería. Ya, bueno, entonces, Jesús mandó a los apóstoles a predicar. Llegan entusiastas, felices. Jesús los ve llegar y se llena de gozo Jesús en el Espíritu Santo y le dice a su Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos, no a los sabios. Jesús se llena de gozo en el Espíritu Santo porque los pequeños, los sencillos, es decir, los apóstoles que han ido a predicar, han podido captar los misterios escondidos. Jesús se alegra porque el sabio, porque el pequeño es el sabio, porque el sencillo es el sabio. Eso es maravilloso. La Virgen María pondera, saborea, guarda en su corazón. Una vez que has pasado de la síntesis integradora, te haces pequeño, te haces sabio y empiezas a saborear la vida. Sabio, saborea, gusta. Me encantó a mí, me encanta eso, ¿no? Los pequeños, los de corazón de niños.
¿Qué otra cosa? ¿Cómo sabes tú si tienes algo de sabiduría? Cuando experimentas el gozo y dices, ¿sabes qué? Me quiero quedar acá. Estás en el Santísimo una hora y te vienen a reemplazar y tú dices, no, me quiero quedar. Acabó el rosario y te provoca rezarte otro. Me quiero quedar. La experiencia de los apóstoles en la transfiguración, ¿no? Jesús revela su divinidad ante ellos. Si veo cómo se apaga y se prende la luz, pero no sé cómo controlar eso. Entonces, acaba la manifestación de la transfiguración y Jesús le dice, bueno, vamos abajo, hay misión. Y Pedro le dice, no, está bueno estar acá, Jesús, ¿por qué no hacemos 3 tiendas? Bueno, eso es experiencia de sabiduría. Pero no solamente cuando esté linda la cosa, no solamente cuando Jesús se transfigure en su grandeza, sino también en tu matrimonio cuando está difícil. Es decir, no querer mirar afuera, no querer escapar de la cruz, sino ver a la mano de Dios en la dificultad hoy y gozarte en ella. Por algo la sabiduría no va a ser fácil, sino que requiere de ti esa sencillez de corazón, donde tú no pruebas a Dios, sino que tú primero confías y después entiendes y gozas. Muy bien, sabiduría 1. ¿Qué es lo opuesto al saber? Lo que pasa lo que el demonio hace en Génesis 3. Hacerte pensar mal de Dios, sospechar de Dios, dudar de Dios. ¿Es verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín? Bueno, eso es lo opuesto a la sabiduría. Retar, pensar mal de Dios, sentir mal de Dios, sospechar, hipótesis en contra. Entonces es un corazón que está vuelto hacia Dios, puro, con rectas intenciones. Una simpatía. Muy bien, la humildad va a ser la clave. ¿Qué pasa con el sabio? El sabio está en paz en todas circunstancias. El sabio se adapta. El sabio es Marta y María a la vez. El sabio es contemplativo como María y activo como Marta, ¿no? Está viviendo esa síntesis. Muy bien, hermanitos. Entonces el sabio es alguien que baila. Es decir, si el entendimiento es alguien que es el instrumento musical, el músico que toca su violín y que entra a entender su parte en la sinfonía, en la orquesta. El sabio es el que no solamente entiende su parte en el conjunto, sino que el sabio es el que danza con la música de la vida. O sea, disfruta y danza con la música, así sea música gozosa o así sea difícil y dura y triste. Va a bailar con la música. Ese es el sabio. Importante aquí recordar lo que San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, lo que el mundo ha visto, la cruz es la sabiduría, la cruz es la sabiduría. Lo que el mundo ve como una necedad, como un escándalo, como un absurdo, es lo que para Dios es la sabiduría. La sabiduría es la sabiduría del amor hasta el extremo, de Dios haciéndose así, servidor pequeño, algo que suena necio a los ojos del mundo. Muy bien, eso es lo que ha captado y esa clave es esencial para tú desear esa sabiduría. Estos dones los tenemos por el bautismo y la confirmación, pero necesitamos desearlos y disponernos rectamente y pedirlos, obviamente. Muy bien, eso es lo que les recomiendo. La paz de los sabios. Los sabios es como que le echan condimento a la vida, además, o sea, saborean, ¿no? Estoy acá soltando una frase, por si acaso mis fuentes son diversas, entonces por eso voy sacando. Hay uno que decía que los sabios no buscan los consuelos de Dios, sino buscan al Dios de los consuelos. Esos son los sabios. No se quedan en los consuelos de Dios, significa que no vive para sentir lindo, sino vive porque está enamorado de Dios, no para sentir agradable, porque si no sería como comer y quedarte solamente en la sal, en los condimentos. Eso sería vivir por los consuelos, pero Él va por el alimento que te nutre, por el Dios de los consuelos, no por los consuelos de Dios. Ojalá que sirva. Hace aquel que dice, ayúdame a cargar la cruz, y gracias por la cruz. Muy bien, pasamos a los frutos.
que nos hacen sentir el cielo en la tierra. Dibujito. Acá abajo he puesto la semillita. La semillita, yo me he inventado esta figura, ¿no? O sea, que no va a ser perfecta, pero es las virtudes. En la semilla, digamos, están las virtudes, que están sembradas en ti desde el bautismo. Las 7 virtudes, ¿no? Que son las 3 teologales y las 4 cardinales. Necesitan el humus, que es la tierra rica con nutrientes. Eso va a ser la vida llena de dones del Espíritu, que tienen que empapar la semilla, empaparla, permearla. Que después la semilla va rompiéndose, porque la virtud implica una muerte, una cruz, por eso hay una cruz chiquita encima de la virtud, de la semilla, que va muriendo para nacer. Y por eso van brotando raíces. Esas raíces yo las he querido graficar como los dones, ¿ya? Los dones del Espíritu. Entonces, va a ser una combinación de tus virtudes, tu esfuerzo humano, y de los dones. Evidentemente los dones son más fuertes. Y esas son las raíces que tienes. Y ahí podemos poner, digamos, las 7 raíces, que son los 7 dones. ¿A qué va a dar lugar eso? A esto. Vives con los dones, que son tu cimiento. Aquí he puesto la sabiduría como el don que conduce ya a ese más sublime. Y acá tienes los frutos, que vamos a ir viendo en estas 3 sesiones, ahorita y en las 2 más que quedan. Vamos a ver los frutos en un orden, desde el menos elevado hasta el más elevado. El menos elevado es el dominio de sí, y el más elevado es el amor. Los frutos son disfrute, es decir, afloran, tú no los buscas, afloran. Son rasgos de la persona que vive en el Espíritu, manifiestan la vida espiritual en uno. Muy bien. Entonces, si tú vas a ver alguna de estas cosas, alégrate, porque ya estás con frutos. Y en verdad tenemos frutos en mayor o menor medida. Lo sacamos de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 25. Gálatas 5. Ya, entonces, ¿qué hace San Pablo ahí? Hace un elenco de hace 2 listas. Una va a ser las obras de la carne, va a decir, que son las obras de la ley, es decir, uno que vive como esclavizado a la ley, tienes que hacer esto, haz esto, no haz esto es prohibido, esto es pecado, pero vive solamente oprimido. Eso acaba con que el hombre se rebele cuando vive solamente bajo la ley, porque no sabe cómo, no tiene la fuerza, está roto por dentro. Eso es lo que San Pablo ahí está expresando cómo él se sentía antes de conocer a Cristo, ¿no? Y después hay una lista que no son las obras de la carne, sino que son los frutos del Espíritu. Ahí está en Gálatas, capítulo 5, del 20 y algo al 25. Y ahí él enumera los frutos. Es interesante porque las obras son como mecánicas, los frutos son orgánicos. Entonces, tú ves una planta que solita va creciendo y fructifica. ¿Tienes esos frutos? Los tienes. Diviértete, alégrate que los tengas. Ahora, busca más, porque es el gozo del cielo en la tierra. Muy bien, entonces, primer fruto, el dominio de sí. Encrateia se llama en griego, kratos es poder, ¿no? Democracia, aristocracia, kratos. Encrateia significa poder, kratos, en mí. Es decir, tengo un poder que me permite a mí dominarme, es decir, ser señor de mí mismo. Dominar viene de dominus, que es señor. Entonces, yo me hago responsable de mi propio ser. Yo respondo por mí. Primer elemento importantísimo, es decir, asumo mi libertad, asumo mis decisiones, no le echo la culpa a la sociedad, a la familia, a otros. Dominio de sí implica ese salto de madurez. Ahora, no es un ponerle límites antipáticos a la vida, el dominarse. No es oye, ¿cómo voy a ser libre? La libertad es espontánea. No, es muy interesante. Vamos a ver ahora, hay un ejemplo muy interesante que leí, es como el de un carro. Imagínate que tú vas a una tienda, te compras tu carro, o tu moto, tu bicicleta. Definitivamente necesitas un buen sistema de frenos, porque si no vas a hacerte daño a ti y a otros, y vas a terminar destruyendo tu carro, ¿no? La finalidad del auto no son los frenos, la finalidad es avanzar, es
transportarte y gozar el camino y hacerlo con eficacia y rápido. Pero necesitas frenos. El dominio de sí, de uno mismo, es ese aspecto de seguridad que necesitamos, donde uno pone frenos, donde uno se domina. Somos así, esa cualidad. Hay dos exageraciones, dos extremos sobre esto que son inadecuados. Primero es uno que está en nuestra sociedad sobre todo acá en Estados Unidos, muy común, que es el controla tus modales, controla todo, porque en cualquier cosa puedes ofender a alguien. Lo que digas, cómo te vistas, todo puede ser cuidado, que puede ser ofensivo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, al final uno termina siendo medio hipócrita y controlando todas sus formas, sus palabras, sus posiciones, sus gestos, no puedes ni saludar porque ya estás invadiendo el espacio de otro. Ese es un controlismo excesivo. Hay otro extremo que es el de la inmadurez, donde tú vives en el libertad indeterminada, es decir, sin término, y tú haces lo que quieras, pero en todo momento. Y es una inmadurez infantil, es un infantilismo, una falta de señorío, una falta de control, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Cristo? Lo que nos ha dejado a Él, a nosotros, es: sé apasionado. Es decir, no mutiles tus pasiones, no mutiles tus deseos. No eres budista. El budista es la aniquilación de los deseos, porque los deseos ya de por sí brotan de un ego, de algo negativo, egoísta. Cristo dice: el cristiano es apasionado, es decir, tiene fuerzas que lo llevan, que lo movilizan a alegrar, van más allá de la razón y del afecto. Pero sé señor de ellas. Es interesante, ¿no? Entonces ahí San Pablo nos viene a explicar cómo significa este señorío. Nos dice: sean como los atletas que van a los estadios, dice. Esto es en 1 Corintios capítulo 9, 25. Los grandes competidores se someten a grandes disciplinas, estrictas disciplinas, pero no para una corona corruptible, sino para una corona, un premio que no se va a corromper jamás. Es decir, necesitas eso, esa autodeterminación. Autodeterminación significa: yo me pongo un límite, libremente. Y eso no es contrario a la libertad. Eso más bien es libertad, porque le doy a mi libertad un propósito, una orientación, un fin, objetivo. No es la libertad del medio, la libertad es para una causa hermosa, para darme. El autodominio es para la autodonación. Y eso es muy interesante. Yo me autodetermino para poder autodonarme. Autodonarme, es decir, vivir el amor. ¿Qué nos recomienda la Iglesia desde el principio? El ayuno. Ahora, el ayuno es la renuncia a lo que sea que te va a obstaculizar la intimidad con Dios. Es muy interesante, en Marcos capítulo 2, vienen los discípulos de Juan Bautista, le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan Bautista están ayunando, los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dice: ¿pueden los invitados a la fiesta ayunar cuando el esposo está con ellos? No, pues. Llegará un momento en el que el esposo se les quitará y ahí ayunarán. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué intuición nos está diciendo ahí Jesús sobre el autodominio y sobre el ayuno? Es decir, que el ayuno, la capacidad de renunciar a algo, de decir que no a algo, tiene que ver con la relación con tu amado, con Dios como tu media naranja, tu complemento perfecto, el suspiro de tu alma, tu amigo amado, tu amigo entrañable, con el que tú quieres estar siempre. Ahí está. Es decir, cuando tú experimentas que se te ha quitado por alguna obra que has hecho, por alguna circunstancia, tu amado se ha alejado de ti, ayuna. Ayuna de aquello que te distancia de él, que puede ser muchas cosas: distracciones, medios sociales, información, hobbies, momentos con otros que a veces te hacen perder el tiempo y perder tu paz, tu serenidad. Muchas cosas, no tiene que ser solamente los alimentos, pero empieza por algo. Pero el criterio del ayuno es eso, el motivo es la ausencia de esta relación con el amado, que él lo grafica como el esposo de la fiesta. Es decir, la vida siendo una fiesta, él siendo tu complemento perfecto para vivir la alegría de la vida. Es un autodominio, tiene esta connotación positivísima. Tú estás diciendo que no para hacer espacio a un sí, a una fiesta, a un banquete, estar con él. Esto lo aplicas a
todas las pasiones. Muy bien. Es escoger un no para poder estar con Cristo y estar con mi prójimo bien, con mi familia bien, con mi esposo bien, con mis hijos, con mis amigos de la universidad bien. Para eso el autodominio. Segundo fruto del hombre que vive en el Espíritu Santo, es un hombre manso, la mansedumbre. Y aquí acabo. ¿Qué es? Es una experiencia de dulzura, de suavidad, cuando son violentos contigo. Esa es la dificultad, porque manso y dulce a veces podemos ser, pero el punto es suave y dulce cuando eres objeto de ofensa, maltrato, agresividad. Por lo tanto, podemos probar que estás diciendo que tienes este fruto, viendo cómo reaccionas cuando te maltratan, cuando te prueban. Cómo ves a una persona que en verdad es sabia y que en verdad es mansa en esos momentos, cuando es atacado, ¿no? Cuando se conoce en el estado de conflicto, ahí mismo, ahí vamos a ver. Importante. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, una de las pocas veces, creo que es más bien la única vez en la que Él describe su personalidad, desde sus labios, Él describe cómo es Él y se pone como ejemplo, es cuando Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 25, me parece. Él se pone a sí mismo como ejemplo de la única vez que modela su personalidad, que la pone como ejemplo explícitamente, porque en otros momentos siempre está poniendo como ejemplos de obrar, ¿no? Sirvan a los demás como yo, etc. Pero aquí dice, soy manso. ¿Qué significa? O sea, a mí me agreden, a mí me hacen mal y yo no caigo en su juego. Yo no pierdo la dulzura en medio de eso. No pierdo la humildad. Después también dice Jesús, bienaventurados, una de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los mansos de corazón, porque heredarán la tierra. Y acá viene una clave fundamental. ¿Qué es la tierra? La tierra son todas las cosas que tú ves como buenas. Llámese tu comida, tu fama, tu reputación, a tu imagen ante otros, ¿no? Lo que sea. Discusiones, tú sientes que esas son las tierras que nosotros queremos tener, ¿no? Cuando a una persona mansa le quitan, amenazan con quitarle, arrebatarle esas cosas, él no es que no combata, pero combate de una manera distinta por otra tierra. Es decir, el manso tiene la mirada fija en la tierra eterna, en la tierra prometida. Esta es la intuición del manso, esta es la intuición de su corazón. Es decir, no es una persona que se va para atrás, no es una persona cobarde, no es una persona que no pelea, al contrario, pelea la guerra, la batalla más fuerte que hay. Sabe que nadie le podrá quitar esa tierra, ese regalo. Sabe que lo más precioso en su corazón es permanecer con el Espíritu Santo dentro, no expulsarlo con la ira, no expulsarlo ofendiendo a alguien, con la soberbia, con la vanidad, con la ira, no. Sabe que se le ha regalado el don de dones, que es el Espíritu Santo, en su bautismo, cuando recibió la Eucaristía, y por eso dice, quítame si quieres y queda mejor tú, quítame ese bien de la fama, oféndeme como quieras, yo con dulzura te voy a responder, como Jesús cuando responde a los soldados que lo están humillando, le dice, si he pecado, si he hecho mal, explícame en qué he pecado, en qué he errado, pero si no, ¿por qué me pegas? Así le dice a los soldados romanos que lo acababan de abofetear, ¿no? Pero lo hace con dulzura, nunca pierde la suavidad, nunca violenta al otro. Ese es el manso. ¿Por qué? Porque atesora más que su salud física en ese momento, si se la están arranchando, atesora vivir con Dios dentro. Tiene esa mirada fija dentro. Entonces es un hombre fuerte el manso. Es un hombre corajudo, es un hombre que va para adelante, que va para la conquista de la tierra prometida. No que se retrae, no es tímido, es fuego el manso. Él tiene el fuego adentro. Va a la conquista, la heredad. Mira la heredad, la tierra grande, gigante que se le promete, que está además dentro suyo. Esa riqueza. Es un hombre que podrá ser vulnerable por fuera, porque lo podrán humillar, su reputación, quitar bienes físicos, etc. Excluir socialmente, porque es cristiano,
pero es a la misma vez invulnerable, porque sabe que lo que Dios le está regalando nadie se lo puede quitar. Y eso es lo que quiere conservar con guerra interior, con fuerza interior, con fortaleza interior. Ese es el manso. ¿Está bien? Estamos bien conectados porque me pareció que se fue la señal. Bueno, he acabado con, entonces, hemos visto el don del entendimiento, esta sintética mirada que te da una luz, se basa en las verdades reveladas, es una intuición que nos viene de arriba. La sabiduría, que es este saborear la vida y vivir bien, saber cómo vivir, viene de saborear la existencia, no pidiendo que se te remueva la cruz, sino que encontrando el sentido de la sabiduría en la cruz. Lo que parece necio, tú lo abrazas, es decir, un amar como Cristo todo el tiempo, y no escoger qué cosa quiero yo vivir, sino enfrentar la vida como llega y así decir que sí a Dios, viendo su mano providente en todo. Ese es el sabio. ¿Quieres disfrutar la vida? ¿Quieres saborear así la vida? Muy bien. Si has dicho que sí, deseando y pidiendo los dones del Espíritu, experimentarás más los frutos, que es vivir el cielo en la tierra. Hemos empezado por el dominio de sí, esta capacidad de renuncia, de ayuno, de freno, para intimidad con Dios, con mi prójimo, con el amado, con el esposo, ¿no? Y hemos explicado también la mansedumbre, esta fortaleza interior que tiene la mirada fija en la tierra eterna, es decir, en el don de Dios. Conservar el espíritu en tu corazón, conservar el amor de Dios, no ofenderlo, no entristecerlo, porque sabes que estás hecho para algo más grande. Muy bien, la próxima vez vamos a seguir viendo, vamos a ver el gozo, vamos a ver el amor y los demás dones, creo la generosidad y otros que ahorita no me acuerdo. Muy bien, vamos a ver 3 la próxima semana y de ahí otros 3. Ok, Dios los bendiga, feliz Pentecostés. Les recomiendo que mediten la secuencia de Pentecostés de hoy. La secuencia de Pentecostés que se lee junto antes del Evangelio. Es hermosa. Y el rosario, por supuesto, de María es el pararrayos del Espíritu Santo, para que las llene con este espíritu de dulzura, de sabiduría, de fortaleza. Dios los bendiga. ¿Cuáles son las 3 R's? Recta relación con la realidad. Ese es el sabio. RRR. God bless you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, infunde el fuego de tu amor dulce, que transforme estos corazones, les haga saber quiénes son de verdad, que no son del mundo, que pertenecen a ti. Y también que sepan qué dones necesitan y que los pidan con generosidad, con confianza, con audacia. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, feliz semana.